Hola Doc, gracias por recibirnos hoy en la Biblioteca Popular porque han organizado una charla sobre asma y deporte. Sí, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, organizamos una charla para profes de gimnasia, bueno, para el público en general, pero está enfocada técnicamente en los docentes de la educación física. La organizamos junto a la Secretaría de Deportes del municipio para difundir un poco la problemática del asma, que es una enfermedad crónica muy común, de hecho es la más común en la infancia, para, digamos, desmitificar algunas cosas y para dar herramientas cuando los profes se enfrentan a algún paciente con asma. ¿Y se pueden practicar deportes aún teniendo esta patología crónica? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Como todas las enfermedades crónicas hay que tenerla controlada, pero en principio con el asma bajo control no hay ninguna limitación. De hecho hay atletas olímpicos, deportistas famosos, futbolistas famosos que son asmáticos y que pueden desarrollar su actividad y tener un gran rendimiento deportivo sin ningún inconveniente. Diego, ¿y qué es el asma? Ya te lo pregunté alguna vez, pero sí, la audiencia se renueva. El público se renueva. Sí, bueno, el asma es una enfermedad crónica que se manifiesta con la obstrucción intermitente de los bronquios. Esto es una característica porque es una enfermedad funcional, no es una enfermedad estructural, es decir, los bronquios se obstruyen, a veces gravemente, pero después vuelven a la normalidad. De eso se trata el asma. Esto ocurre en forma intermitente y crónica a lo largo de los años. El origen de esto, la causa fisiopatológica, es la inflamación persistente de la mucosa de los bronquios, del revestimiento interno de los bronquios. En los niños esto, la mayoría de las veces, poco más del 70%, es originado por alergias. Pero también hay otras causas de inflamación de la vía aérea. Hay causas ocupacionales, hay causas infecciosas crónicas, pero lo que ocurre cuando hay inflamación de este revestimiento interno de los bronquios es que hay una dificultad o a veces una imposibilidad de adaptarse a los desafíos del ambiente. Entonces, si cambian las condiciones del aire que respiro, por ejemplo, o cambian las condiciones en las que yo estoy ventilando, en el caso del ejercicio que vamos a tratar hoy. O el cambio de clima, como en esta oportunidad, puede también impactar en los pacientes asmáticos. Exactamente, digamos, el cambio en las condiciones del aire que respiro, ya sea en la temperatura o en el tenor de humedad, obliga a la vía aérea a adaptarse. Todos tenemos esta adaptación, de hecho nuestros bronquios son reactivos, es decir, que hay una fluctuación en el calibre. Los bronquios son una cañería, digamos, si lo vemos así medio mecánicamente, claro, que se pueden obstruir, que regulan el calibre. Y esa reactividad es normal, es decir, que por ahí tengan un calibre más amplio y por ahí tengan un calibre más reducido. Esa reactividad es fisiológica, es normal, la tenemos todos los mamíferos y es una adaptación para enfrentarnos a diferentes condiciones del ambiente. Esa reactividad normal es la que se pierde cuando la mucosa de los bronquios está inflamada y pasamos a tener una hiperreactividad. Y cuando nos enfrentamos bruscamente a respirar aire, por ejemplo, que cambió mucho la temperatura, esa reactividad que normalmente ocurre para que el aire se vaya entibiando un poco más y los bronquios tienen un poquito menos de calibre, así hay más resistencia, el aire tarda más y se entibia mejor. En los asmáticos esto es muy brusco y ocurre una gran obstrucción y aparecen los síntomas. Pero el problema no es el frío, no es que yo soy alérgico al frío, es una cuestión física, es como la luz, como el sonido, no puedo desarrollar anticuerpos contra el frío, ¿no? Entonces, pero sí es un desencadenante importante. ¿Y qué deben hacer los docentes? Hoy la charla está orientada básicamente a profesores de educación física, pero docentes en general o nosotros como papás en algún momento cuando ocurre una crisis de este tipo. ¿Qué es lo que debemos hacer lo primero? Bueno, ante una crisis, si es una crisis nueva, consultar rápido. Si es un paciente que ya se encuentra en seguimiento, en general una de las primeras cosas que hacemos con los pacientes asmáticos cuando los tratamos es darles una guía para manejarse durante las crisis. Después, tanto fuera de la crisis, en el paciente crónico, que a veces tiene alguna sintomatología leve, con el ejercicio, con la actividad diaria, los docentes y los papás tenemos que estar alerta y exponerlos
Al asma, como decíamos al principio, como cualquier enfermedad crónica, hay que controlarla. Para eso existen diferentes estrategias terapéuticas, de tratamiento, que van desde las de la educación y las pautas higiénico-dietéticas en la vida cotidiana hasta la terapéutica con medicamentos. Cada paciente tendrá la necesidad de diferente esquema de tratamiento, ¿no? Y entonces, cuando ese tratamiento está instaurado, el objetivo es que pueda hacer vida normal. Si no puede hacer vida normal, ya sea en casa o en la escuela o en el deporte, los papás o los profes, a través de la familia, nos tienen que comunicar que hay una imposibilidad de hacer lo mismo que hacen los demás. Y en ese caso nosotros debemos o seguir estudiando o ajustar el tratamiento para que pueda desempeñarse como cualquier chico en el caso nuestro, ¿no? ¿Empeora con los años, sobre todo si no es tratado a tiempo? Sí y no. Con los años se hace un poco menos frecuente. Es más frecuente tener episodios de obstrucción bronquial en la infancia que en la vida adulta. Sin embargo, esto que yo les contaba, que era una cuestión funcional y que era absolutamente intermitente y que después la vía aérea volvía al calibre normal y volvíamos como a la normalidad, si no se trata, y a lo largo de los años, de las décadas, sí esta posibilidad de volver hacia atrás se va perdiendo. Y esta vuelta al calibre habitual y normal se pierde. Y entonces los bronquios van perdiendo su calibre y esa obstrucción que antes era intermitente se va volviendo permanente. Eso sí ocurre y de hecho el asma sin el tratamiento adecuado con los años es una de las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Doctor, hay un alto nivel de ocupación de camas en este momento, lo decía ayer el director del Hospital Pascual Palma de la ciudad de Paraná, por la bronquiolitis, ¿no? Pienso que en esta época los asmáticos tienen que cuidarse mucho más por esta misma razón, ¿no? Por las enfermedades respiratorias normales de la época. Claro, claro. Sí, estamos empezando un pico que fue precoz y que está siendo muy intenso de enfermedades virales y eso claramente es un riesgo en los pacientes asmáticos de desarrollar crisis de asma. Más allá de que si uno hace una encuesta entre los vecinos o entre incluso pacientes asmáticos y les pregunta cuál es el motivo por el que se atacan, la mayoría de los pacientes atribuye a los cambios climáticos o a diferentes situaciones del ambiente y está estudiado que en particular en los niños, pero esto se extiende a todas las edades de la vida, el principal motivo de tener una crisis de asma es tener una infección viral, que muchas veces es asintomática o poco sintomática. Entonces no hay fiebre, hay poca sintomatología respiratoria y entonces uno como que no se entera que está cursando una virosis. Sin embargo, cuando se hacen los estudios para detectar virus, encontramos que esos pacientes que tuvieron su crisis de asma estaban cursando una enfermedad viral. ¿Y puede empezar justamente la enfermedad de manera crónica por alguna situación de esta que usted acaba de describir, doctor? ¿O hay personas que nacen con asma ya por alguna cuestión hereditaria, por ejemplo? Sí, sí, el asma tiene una carga hereditaria importante. A ver, sí, no quiero ponerme técnico, pero hoy en día el asma no se considera una enfermedad única, sino que en la medida que se van estudiando más los genes y se van estudiando más los fenotipos de asma, es decir, más las expresiones de los diferentes tipos de asma, hay una tendencia en los expertos más a considerar el asma como un conjunto de enfermedades diferentes con manifestaciones muy parecidas. Entonces en esta gran bolsa de gatos que estamos tratando de descubrir, hay un grupo importante que tiene un gran componente hereditario, hay un grupo que desarrolla enfermedades sin antecedentes, hay pacientes que desarrollan la enfermedad después de tener una infección viral, esto se ve en los chicos, en los bebés, después de haber tenido bronquiolitis por algunos virus, está descrito para algunos virus como el sincicial respiratorio, como el adenovirus o el metaneumovirus, que en forma crónica o después de la infección, de la inflamación que provocó esa infección,
deja a los pacientes hiperreactivos, lo que decíamos recién. Así que en realidad todo esto es un gran conjunto de enfermedades que estamos todavía estudiando. Pero claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que se manifiestan con la obstrucción bronquial recurrente, crónica, y que hay que controlar la inflamación de la vía aérea para poder tener una vida normal. Doctor, como siempre, muchas gracias, muy amable por todas por estas favor. explicaciones. Podemos ayudar a mucha gente con esto, ¿no? Con este La idea es difundir para que Seguro. podamos ayudar a los pacientes desde todos lados, desde los médicos, los docentes y